Había una marca que no encajaba en ninguna categoría. Sus coches tenían líneas que parecían diseñadas por alguien que había pasado más tiempo pensando en aviones que en coches. El encendido no estaba en el volante, sino entre los asientos delanteros. El maletero se abría hacia adelante, como el capó de un avión. Y la conducción tenía algo que sus compradores reconocían como propio desde el primer día. Durante 64 años, ese nombre fue sinónimo de una forma diferente de hacer coches. Pusieron cinturones de seguridad de serie cuando nadie más lo hacía. Llevaron el turbocompresor al mercado de masas antes que nadie. Y construyeron una elegancia escandinava que no necesitaba imitar a nadie. Hasta que un día desapareció. El final de Saab no empezó cuando la empresa dejó de fabricar coches. Había comenzado mucho antes, con una cadena de decisiones que fue estrechando su margen de maniobra hasta hacerlo desaparecer. Hoy vas a descubrir cómo una marca capaz de hacer coches que nadie más se atrevía a fabricar terminó desapareciendo. Y entenderás por qué, cuando parecía que Saab todavía podía salvarse, la decisión más importante de toda su historia se tomó lejos de Suecia. Bienvenidos a Auto Ledger. Saab nació en 1937 en Trollhättan, Suecia, como fabricante de aviones militares. Con la Segunda Guerra Mundial llegando a su fin y los pedidos militares reduciéndose, la empresa buscó nuevos mercados, y en 1945 comenzó el proyecto de diseñar un automóvil. El primer coche de producción, el Saab 92, llegó en 1949, y lo había diseñado gente que venía de pensar en aerodinámica antes de pensar en ruedas. El resultado era un coche con un coeficiente de resistencia al aire mejor que el de muchos aviones de la época. Desde el principio, Saab hizo las cosas de forma diferente. Puso cinturones de seguridad de serie en 1958, cuando nadie más los consideraba necesarios. Colocó el encendido entre los asientos delanteros en el modelo 99 de 1967 para reducir lesiones en accidente. Y en 1978 lanzó el 99 Turbo, el primer turbocompresor accesible para el mercado de masas, años antes de que los demás se atrevieran. Era una marca pequeña haciendo coches para gente que no quería lo mismo que todos los demás. Si alguna vez conociste a alguien que tuviera un Saab, probablemente sabes de qué tipo de persona hablamos. Los Saab solían acabar en manos de personas que elegían el coche después de darle muchas vueltas. Gente que valoraba la ingeniería, la seguridad y las buenas ideas por encima de la imagen de marca. El profesor de arquitectura que aparecía en el campus con un 900 Turbo. El médico que prefería algo con carácter propio antes que el sedán alemán de rigor. El periodista, el diseñador, el que leía libros que nadie más leía. Saab tenía una tribu, y esa tribu era fiel de una forma que pocas marcas han conseguido. Los propietarios no cambiaban de marca fácilmente, tendían a comprar otro Saab, y otro, y otro. Había algo en la forma en que esos coches estaban pensados que generaba una lealtad poco habitual en la industria del automóvil. El 900 Turbo, lanzado en 1979, resumía todo eso en un solo modelo. Rendimiento real, diseño diferente, practicidad escandinava, y ese sonido del turbo que los que lo conocen identifican sin esfuerzo. En 1983, la publicidad del 900 Turbo enfrentaba el coche a un caza Gripen en una pista de aterrizaje, con el eslogan "Nothing on Earth comes close". La filmó un director llamado Tony Scott, que 3 años después usaría exactamente la misma estética para una película llamada Top Gun. A finales de los años 80, Saab estaba en el mejor momento de su historia como fabricante de automóviles. El 900 era un éxito real en Estados Unidos, el mayor mercado de exportación de la marca, con cerca de 40.000 unidades vendidas al año en su mejor época. La reputación de seguridad, de innovación técnica y de carácter propio estaba en su punto más alto. El 9000, lanzado en 1984, compartiendo plataforma con el Alfa Romeo 164 y el Lancia Thema, había llevado a Saab al segmento ejecutivo europeo sin que nadie lo cuestionara. Era una marca pequeña, con unos 125.000 coches al año, pero con una identidad tan sólida que compensaba el tamaño. Saab no competía con volumen, competía con personalidad, y en ese terreno ganaba. Parecía imposible que algo así pudiera desaparecer. Y entonces llegó General Motors con una oferta que, sobre el papel, era exactamente lo que Saab necesitaba.
En 1989, General Motors pagó $600 millones por el 50% de Saab Automobile. La operación tenía una lógica aparente. M quería presencia en el mercado europeo de lujo después de perder la puja por Jaguar frente a Ford, y Saab era una marca con reputación y base de clientes consolidada. Lo que nadie explicó claramente entonces era el estado real de las finanzas de Saab en ese momento. En 1990, el primer año completo de la joint venture, Saab registró pérdidas de $848 millones, lo que equivalía a $9.200 de pérdida por cada coche vendido. La empresa arrastraba un problema mucho más profundo que una mala racha. GM entró con la promesa de aportar escala, plataformas compartidas y red de distribución. Lo que nadie dentro de Saab anticipaba del todo era lo que esas palabras significarían en la práctica durante los años siguientes. Durante los años 90, la influencia de General Motors fue haciéndose visible de una forma que los fans de la marca reconocían y no les gustaba. El nuevo Saab 900, lanzado en 1994, compartía plataforma con el Opel Astra. Era un buen coche, técnicamente competente, pero los compradores más fieles notaban algo diferente, una sensación de que el carácter específico de Saab se estaba convirtiendo en algo más parecido a lo que ya existía en el mercado. En 2000, GM ejerció su opción de compra y adquirió el 100% de Saab Automobile. A partir de ese momento, la presión para compartir plataformas, reducir costes y aumentar volúmenes se intensificó hasta el punto en que el Saab 9-2X de 2003 era directamente un Subaru Impreza con el logo de Saab, y el 9-7X era un Chevrolet Trailblazer rebajeado. Motor Trend describió el proceso como convertir Saab en un estado cliente al estilo soviético. Saab producía unos 125.000 coches al año, y a los precios del segmento premium en el que competía, ese volumen era insuficiente para sostener el nivel de inversión en desarrollo independiente que la marca necesitaba. Para competir con BMW y Audi necesitaba diferenciarse, pero GM recortaba precisamente aquello que la hacía diferente. Las ventas caían, lo que justificaba más recortes, lo que reducía más la diferencia con la competencia. Un círculo del que no había salida fácil. En 2008 llegó la crisis financiera global y GM se fue a la quiebra. Saab, que dependía completamente de su matriz, quedó en el aire y en 2009 comenzó la búsqueda urgente de un comprador. La primera opción fue Koenigsegg, el fabricante sueco de superdeportivos que llegó a firmar una carta de intenciones antes de retirarse a última hora al no conseguir financiación suficiente. En febrero de 2010, el comprador fue Spyker Cars, un fabricante holandés de deportivos de lujo que pagó $74 millones en efectivo por una empresa que acumulaba pérdidas millonarias cada semana. La situación era insostenible desde el primer momento, y todo el mundo dentro de la industria lo sabía. Hay algo en la historia de Saab que no aparece en los análisis financieros. Saab era el coche de una forma de pensar. Sus compradores no buscaban estatus convencional ni rendimiento de manual, buscaban algo que reflejara una cierta forma de ver el mundo, práctica y sofisticada al mismo tiempo, diferente sin ser excéntrica. Eso creó una comunidad de propietarios que hoy, más de 13 años después de la quiebra, sigue siendo extraordinariamente activa. El Trollhättan Saab Festival reúne cada año a cientos de coches en la ciudad donde se fabricaban. Los foros de Saab Central y Saab United siguen siendo referencia técnica para miles de propietarios. Los talleres especializados en Saab siguen abriendo porque hay clientes que los necesitan. Pocas marcas desaparecidas generan esa clase de lealtad póstuma, y eso plantea una pregunta que la revelación de lo que ocurrió después hace todavía más incómoda. La versión oficial de por qué desapareció Saab es conocida. La crisis de 2008, la quiebra de GM, la falta de inversores capaces de sostener la marca durante el tiempo necesario para recuperarla. Es verdad, pero es la consecuencia, no la causa. La causa empieza en 1990, cuando GM entró en Saab con una estrategia que priorizaba la reducción de costes sobre la preservación de la identidad de la marca. Durante 20 años, cada rebadge, cada plataforma compartida con Opel o Chevrolet, restó un poco más de la razón de ser de Saab. El comprador de Saab no compraba un Opel con logo diferente, compraba algo genuinamente distinto,
Y cuando esa diferencia se fue diluyendo, las ventas cayeron, lo que justificó más recortes, lo que diluyó más la diferencia. Pero hay una segunda capa que la versión oficial omite completamente. En 2011, cuando Spyker ya no podía sostener las pérdidas y Saab necesitaba urgentemente inversión nueva, apareció un consorcio chino dispuesto a invertir miles de millones en la marca. Era el salvavidas que Saab necesitaba. Y General Motors lo bloqueó. La razón oficial de GM fue que no quería transferir su tecnología y sus licencias de producción a una empresa china. La razón que Spyker alegó en su demanda de $3.000 millones contra GM en 2012 era otra. GM se estaba expandiendo agresivamente en China y no quería que una Saab de propiedad china entrara a competir en ese mercado con su propia tecnología. Sin esa inversión, Saab no tenía alternativa. El 19 de diciembre de 2011, la empresa declaró quiebra. GM mató a Saab 2 veces. Primero vaciándola de identidad durante 20 años y después bloqueando el dinero que podría haberla salvado. La quiebra dejó una deuda de $1.500 millones netos después de liquidar activos. La fábrica de Trollhättan cerró. Miles de trabajadores perdieron su empleo. En 2012, NEPS, un consorcio sueco-chino, adquirió la fábrica y los derechos del Saab 9-3 con la intención de fabricar una versión eléctrica, pero sin poder usar el nombre Saab porque GM retuvo los derechos de la marca automovilística. En 2014, NEPS perdió incluso esa licencia por impago. En 2019 fue adquirida por Evergrande y en febrero de 2023 cerró definitivamente cuando el gigante inmobiliario chino colapsó. El intento de resurrección había durado 12 años y no había producido un solo coche para el público general. Pero la historia de Saab no termina ahí, y lo que queda de ella es la ironía más perfecta de toda esta historia. Los Saab clásicos, especialmente el 900 Turbo de primera generación y el 9000, son hoy objetos de colección con valores crecientes. Los ejemplares bien conservados alcanzan precios que habrían parecido imposibles hace 15 años, y la comunidad de propietarios mantiene viva una marca que oficialmente lleva más de una década muerta. Y hay algo más que cierra esta historia de una forma que ningún guionista hubiera podido inventar. Saab nació fabricando aviones. Murió fabricando coches. Y hoy el nombre Saab está más vivo que nunca, con más de 16.500 empleados, contratos militares en todo el mundo, el caza Gripen volando sobre varios países y ventas anuales de más de $3.000 millones. La empresa que desapareció de las calles del mundo sigue volando sobre ellas. Solo que ahora nadie lo sabe cuando ve pasar un caza sueco. En 1937, un grupo de ingenieros suecos construyó aviones porque su país los necesitaba. 12 años después, construyeron coches porque necesitaban algo más que hacer. Durante 64 años, esos coches fueron diferentes a todo lo demás, no porque nadie más pudiera hacerlos, sino porque nadie más pensaba de esa forma. General Motors no entendió eso. O lo entendió y no le importó. A veces una empresa no desaparece porque sus productos sean malos, desaparece porque quien la controla tiene otros planes, y Saab no estaba en ninguno de ellos. Si te ha parecido interesante, te dejo otro vídeo en pantalla que seguro te va a gustar.